que hoy vamos a hablar del poder de la resurrección de Cristo. Así se titula mi mensaje y yo espero en Dios, ¿verdad? Y he orado que este mensaje traiga una transformación a su vida, que Dios obre donde usted lo necesita y que nunca se nos olvide en qué consiste el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia en la epístola a los Filipenses. Por favor, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. El apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel, así que es muy significativo esta carta, no solamente porque la escribió en esa condición, sino que él estaba cerca de morir. Y probablemente esta fue su última carta que él escribió, o por lo menos una de sus últimas cartas. Así que leamos lo que nos dice Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, vamos a leer los versículos del 7 al 12. Si usted puede, lea conmigo, ¿sí? Dice así la escritura: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir en aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiero orar conmigo y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta palabra. Si puede cerrar sus ojos y pídale a Dios. Padre, queremos, Señor, pedirte que este domingo no sea un domingo más, Señor, en nuestra vida. Porque hoy, Señor, vamos a conmemorar ese domingo glorioso en el que tú, Señor, te levantaste de entre los muertos, victorioso, en el que tu poder se glorificó en ti. Y hoy, Señor, queremos que abras nuestro entendimiento, toques nuestro corazón, Señor, nos ilumines para, Señor, entender tu bendita palabra y saber, Señor, cómo está a nuestro alcance ese poder que se manifestó en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo que has hecho hasta este momento. En tus manos preciosas nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo han sido tiempos difíciles, aún no han terminado. La pandemia de COVID-19 ha cambiado a nuestro mundo, además de la tremenda pérdida de muchas vidas y el impacto en la salud física y emocional de muchas personas. Las consecuencias de esta pandemia, ¿verdad?, han sido devastadoras, tanto en lo físico como en lo económico, ¿verdad?, y aún en lo social. Esto ha venido a trastornar nuestro mundo. Y los efectos demoledores que hemos tenido, especialmente por la enfermedad, han hecho que muchas personas ya no tengamos, ¿verdad?, el mismo pensamiento que antes teníamos. Ahora reflexionamos y apreciamos lo que realmente es importante. Eso es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su tiempo también vivió un sacudimiento. No solamente él, la iglesia cristiana en el primer siglo vivió un sacudimiento tremendo.
Pero al contrario, ¿verdad? De lo que a lo mejor nosotros estamos viviendo en este tiempo, la gente cuando veía que venían los cristianos decían, ya vienen aquellos que han trastornado al mundo, ¿verdad? Y es ese tipo de cristianos que Dios quiere que nosotros seamos, que no solamente seamos, ¿verdad?, personas que recibimos perjuicio, ¿verdad?, o que sufrimos los efectos de lo que está pasando en el mundo, sino que nosotros seamos un cambio para el mundo. Que la gente pueda decir, ay, ahí viene ese cristiano. Ese cristiano es el que cambia todo donde quiera que va, ¿verdad? Donde las cosas cambian cuando Él está. Y no es por nosotros, sino por quien está en nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Ah? Así que el deseo de Dios es que podamos experimentar lo que su Hijo Jesucristo experimentó. Jesucristo experimentó el poder de la resurrección. ¿Y cómo podemos experimentar ese poder? Déjeme decirle que lo primero es que necesitamos cada día conocer a Jesús. No basta con que usted un día aceptó a Jesucristo en su corazón. La vida cristiana es una vida de comunión diaria, de ir tomado de la mano del Señor, de crecer cada día en Cristo, de conocerlo cada día más. Cuando Pablo hablaba de Jesucristo, hablaba de que lo que él más apreciaba es el poder conocer a Dios, el poder conocer a Cristo. Fíjense que allí donde escribió esta carta del epístola a los Filipenses, en su estancia en la prisión, el apóstol Pablo reflexionó en sobre todo lo que había perdido. Como quizás nosotros a veces reflexionamos y meditamos en qué cosas han sido una pérdida para nosotros. Repito, quizás ha sido la salud, ¿verdad? Quizás ya no tenemos las mismas fuerzas que antes, o la misma economía, ¿verdad?, o las mismas relaciones que antes teníamos, relaciones sociales. Pero fíjese que Pablo pensaba de una manera muy especial. Hemos leído en Filipenses 3, versículo 7, que él escribió: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y vamos, que Pablo había perdido muchas cosas. Estando en la cárcel, él había perdido su reputación, ¿verdad? Dicen, ese está en la cárcel. Generalmente pensamos mal de los que están en la cárcel. Había perdido su poder, ¿verdad?, como persona. Él había sido una persona muy culta, ¿verdad?, muy sabia. Había sido una persona que había destacado mucho en su nación y en su religión. Todo su poder él lo había perdido, pero sobre todo había perdido su libertad física. Pero cuando él reflexiona sobre lo que es realmente importante, él dice: todo esto, ¿verdad?, toda esta pérdida, ¿verdad?, yo la he estimado como nada por el amor de Cristo. Él ponía el amor de Cristo, el conocer a Cristo, como lo más grande y lo más valioso, aunque hubiera perdido todo. Por eso dice en el versículo 8, si lo pueden poner, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo. ¿Por qué? Por basura. Fíjense, esto es algo que nos llama la atención. Todo él lo tenía comparado, no que fuera basura todo, pero comparado con el amor y el conocimiento de Cristo, dice: yo lo tengo por basura. Ahí estaban sus títulos profesionales, ahí estaban todos sus logros que él había tenido, todo lo que había llegado a poseer económicamente o materialmente. Dice: todo lo tengo por basura. Estaba en la cárcel, hermanos. Estaba para morir. ¿Qué se iba a llevar? Nada de lo que nosotros logremos en esta vida, en todas las áreas, no lo vamos a llevar. Pero lo que sí va a permanecer en nosotros va a ser el amor de Cristo. El haber conocido a Cristo, eso tiene una trascendencia por todos los siglos, ¿sí? Así que en el versículo 10, fíjese lo que dice el versículo 10. Dice: a fin de conocerle, ¿sí? Y otra vez repite, de conocer al Señor. Dice:
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Les pedí que me buscaran este mismo versículo en la versión Dios habla hoy, porque ahí me queda y creo que nos va a quedar muy claro lo que Pablo quiso escribir o decir. Dice, lo que quiero es que, repítalo conmigo, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí, ¿qué? El poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él, ¿verdad? O semejante a Él en su muerte, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener ese mismo pensamiento? Lo que quiero es conocer a Cristo. Fíjense, Pablo hablaba como si no lo conociera. Y vamos que ya lo conocía bastante. Pero eso nos enseña que tiene que haber en nosotros un hambre, una sed, un anhelo por conocer cada día más a Cristo. Si usted quiere experimentar el poder de la resurrección de Cristo y ver proezas y ver milagros en su vida y ver milagros en otros, usándole Dios a usted como un instrumento, conozca cada día más a Cristo. Anhele conocerle más. Eso es lo que aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Pongan otra vez ese versículo, ¿verdad? Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí, fíjense, el poder de su resurrección. ¿Sí? Ya lo había experimentado Pablo desde que se convirtió a Cristo. Ya había experimentado a Jesús, pero no se conformaba. Él sabía que había algo más, y ese más era el poder de su resurrección, la resurrección, ¿verdad? O ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Pero no solamente eso, dice, y si es necesario, me solidarizo, ¿verdad?, con Jesús en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Estaba diciendo, si el conocer a Cristo y el experimentar su poder implica sufrir por Cristo, estoy dispuesto a ir incluso a la muerte. Nomás escuché un amén, ¿verdad? Pero espero que todos lleguemos a eso, ¿verdad? Que ese amor por Cristo nos haga pensar de esa manera. Si de verdad queremos experimentar el poder de Cristo, yo quiero animarle para que usted cada día conozca a Cristo. ¿Cómo lo logro? Podría usted preguntar. Sea su amigo. Hágase amigo de Cristo. Él dijo que sería nuestro amigo. Converse con Él constantemente. Coméntele sus inquietudes, sus necesidades. Hágale parte de cada situación en su vida, de cada reto, de cada desafío, de aquellas cosas que le son difíciles e imposibles. Pídale que si es su voluntad, le ayude y obre su poder en cada situación en la cual usted dice, aquí está muy difícil, aquí no puedo. Ahí pídale a Cristo que se manifieste. Recuerde que su victoria que Jesucristo obtuvo por nosotros en la muerte o en la cruz, esa victoria, ¿verdad?, que lo vemos también al ver su cuerpo glorificado, nos da la seguridad de que no estamos solos. Usted no va caminando en la vida solo o sola. El Señor está en usted y con usted, ¿sí? Y no solamente Él quiere manifestarse diariamente, sino que Él está dispuesto a transformar, ¿sí?, día con día, dice la Escritura, hasta que lleguemos al día de Cristo, al día que nos iremos con Él, allá en el cielo donde no habrá más llanto, ¿verdad?, donde no habrá más clamor, ni habrá más sufrimiento, ni dolor. Así que mientras Él regresa, ¿verdad?, porque Jesucristo regresará por segunda vez, o mientras nosotros nos vamos con Él, Él quiere estar manifestando su poder en nuestras vidas. Ahora quiero hablarle un poquito de cómo se manifiesta el poder de la resurrección. El poder de la resurrección de Cristo lo vemos muchas veces o varias veces en la Biblia manifestándose. Dios resucitó a muchos, ¿verdad?,
a muchas personas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo podemos ver. Pero hoy quiero ver con ustedes un ejemplo. Y este está en Ezequiel 37. Voy a pedir que abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37. Y allí, en ese tiempo, el profeta Ezequiel es el profeta de Dios para el pueblo de Israel. Y Dios le manifiesta a través de una visión al profeta Ezequiel lo que estaba pasando, ¿verdad?, con su pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Lo tiene? Capítulo 37. Dios lleva a ver a Ezequiel la condición espiritual de su pueblo y le hizo ver a través de una visión un valle de huesos secos. ¿Sí? Y en ese valle de huesos secos, que estaban secos, dice la Escritura, en gran manera, Dios le hace una pregunta a Ezequiel en el versículo 3 y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sí? Él no sabía, ¿verdad? Pero Dios le dijo: ¿crees que estos huesos secos vivan? ¿Sí? Y luego en el versículo 4 le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabrás que yo soy Jehová. Esta fue en las instrucciones para Ezequiel, y Ezequiel obedece y empieza a profetizar. En esa visión empieza a profetizar sobre todos los huesos secos. Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ¿qué? Un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un ¿qué? Un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Fíjense que yo estaba viendo que aquí en esta situación de resurrección de huesos, primero se escuchó un ruido. Y generalmente nosotros asociamos el ruido con algo molesto, con algo que no nos gusta, ¿verdad? Con algo que decimos: bájenle, quiten eso. Pero la connotación de ruido en la Biblia, en varias ocasiones, ¿verdad?, es una connotación de expectación. Es como que Dios llamara la atención. Es una de las manifestaciones del poder de Dios cuando va a ser algo importante y valioso. Se oyó un ruido, y después del ruido se oyó un temblor. Y entonces se empezó a cumplir la palabra que Dios había dado a través de Ezequiel. Dice versículo 8: y miré, y aquí, ¿verdad?, que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9 dice: y me dijo Dios, ¿verdad?, o me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me voy a tener un poquito, porque mire, a lo mejor no era tan difícil. Usted puede decir: bueno, pues los huesos se juntaron, aunque para nosotros eso ya es asombroso, ¿verdad? Los tendones estuvieron para unir los huesos, ¿sí? Se formó el cuerpo, ¿verdad? Pero lo más importante, que es la vida, no estaba en esos hombres. Y entonces es cuando Dios le dice al profeta, ¿verdad?, que profetizara y dijera: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu.
Y ahí está espíritu con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo. ¿Qué significa todo esto? ¿Sabe que Dios le dijo a Ezequiel y Dios le mostró esta visión para responder a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Los de Israel, ellos se veían como huesos secos. Una sequedad tremenda. Ellos se sentían, ¿verdad?, abandonados por Dios. No tenían esperanza. Pensaban que quedarían destruidos porque habían sido arrojados a las naciones. Habían sido llevados en exilio a Babilonia. Habían pasado o pasarían casi 70 años y ellos no podrían regresar. Ese era su pensamiento. Pero a través de esta visión, Dios les está diciendo que va a levantarlos de sus sepulcros espirituales. Les va a dar vida y de nuevo les va a traer a su tierra en Israel, ¿verdad? Pero lo más importante, que les daría de su Espíritu Santo, ¿sí? Así que esto va acompañado, ¿verdad?, con un estruendo, con un ruido, en donde Dios está manifestando su poder. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Si usted se ha sentido que su vida espiritual ha desmejorado, que está en sequedad, que parece que Dios ya no le escucha, que pareciera que Dios le ha dejado, esta palabra es para usted. Esta palabra de esperanza es para cada uno de los que piensan que su vida está dejada por Dios, que su vida está seca espiritualmente. Yo no sé cuántos de los que están aquí han sentido alguna vez sequedad en su vida espiritual. ¿Sí? ¿Quiere levantar su mano? Yo soy el primero. Ajá. Que sentimos que nuestra vida se secó. Déjeme decirle que el Señor tiene poder. Amén. Él está dispuesto siempre a enviar a su precioso Espíritu Santo y a levantar nuestras vidas. Si usted ve a través de la Biblia, usted va a ver cómo siempre que se manifestaba el Señor en resurrección de muertos, siempre había algo estruendoso. Por eso la canción hace rato que comentaba o que cantaba Uziel y el grupo de alabanza hablaban de ruido, ¿verdad? No sé cuántos se fijaron, ¿sí?, que hablaba de ruido, ¿sí?, porque es una parte que acompaña. No es tanto el ruido, es el poder de Dios, es el poder de su resurrección. Por último, yo quiero decirle que no solamente usted necesita conocer cada día a Cristo, usted necesita conocer su poder, pero necesita creer en ese poder. Porque podemos saber mucho de la palabra del Señor y saber cuánto se ha manifestado el poder de Dios, pero nos falta lo principal. Nos falta creer que ese poder está a nuestro alcance, que está para cada uno de nosotros. Porque a veces tenemos fe para creer que otros van a recibir de Dios, pero nos cuesta creer que Dios va a manifestar ese poder en nosotros y en nuestras necesidades. Y Dios no quiere que pensemos así. Dios no hace acepción de personas. Dios es grande en su amor y en su misericordia, y si Él quiere, Él puede manifestar ese poder en cualquier situación, por muy difícil o imposible que ésta parezca. Quiero llevarles a Mateo 28:1, donde vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, versículo 1. Fíjese cómo fue la resurrección de Cristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Y hubo un qué? Un gran terremoto. Aquí no fue un ruido, fue un terremoto. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Ese día fue un día glorioso, un día que se convirtió de tristeza, de lamento, de lloro, se convirtió en gozo. Estas mujeres iban, según ellas, a ungir el cuerpo del Señor porque pensaban que estaba muerto. Ellas escucharon seguramente ese terremoto. Y cuando llegaron, ¿verdad?, a donde estaba el sepulcro del Señor, ¿verdad?, lo vieron abierto. La piedra estaba removida y el ángel estaba sentado sobre la piedra. Y el ángel les revela lo que había acontecido y les dice que no temieran, porque los guardias se habían quedado como muertos. Y eso nos habla, hermanos, que ante el poder de Dios usted y yo no tenemos que temer, porque Dios quiere manifestar su poder para glorificarse y para que nosotros veamos que Él es capaz de hacer por nosotros lo que necesitamos. Así que el Señor se manifiesta de esa manera. Ahora déjeme aclararle, no fue el ángel el que hizo esto. El ángel estuvo ahí para declarar lo que Dios había hecho, ¿verdad? Me refiero que el ángel no fue el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue? Dice Romanos 8:11. Si quieren, por favor, leer esa porción. ¿Qué dice Romanos 8:11? Y si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sí. Así que ¿quién fue? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pablo está diciendo que si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús, a Cristo de entre los muertos, vivifica nuestras vidas, o sea, nos da vida, esa vida que viene con Cristo Jesús, y que por eso es tan importante conocerlo cada día. Acuérdense lo que dijo Pablo: y que el poder de la resurrección se manifieste en mí. Cada día, hermanos, tenemos que tener presente que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que quiere habitar, el que quiere manifestarse en nuestras vidas, no solamente para milagros, para que cada día Cristo sea reconocido en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Ese poder, déjeme decirle, está a su alcance, está a mi alcance. Ese es un poder supremo, porque todos los que murieron y resucitaron, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como Lázaro, todos ellos volvieron a morir, pero Jesucristo no. Jesucristo vive. Él está a la diestra del Padre. Él intercede por cada uno de nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos en cualquier situación, enfermedad, problema. Sí. Y como dice aquí en Romanos, o leímos Romanos 8:11,
y Él vivificará nuestros cuerpos. Y está hablando, hermanos, de ese momento en el que todos nos vamos a encontrar un día. Si usted le ha tenido temor a la muerte, yo espero que con esto se le quite todo temor. Porque en ese momento, hermanos, cuando nos vamos a ir con el Señor y vamos a experimentar la muerte, que es la separación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo, dice ahí que ahí se va a manifestar el poder de la resurrección de Cristo. Allí ese poder, hermanos, dice que nos va a vivificar y vamos a estar con Cristo para siempre. Por eso la mayoría de los hijos de Dios, de los que mueren en Cristo, hermanos, que yo he conocido de esta iglesia y de otras congregaciones, que he estado en su momento de muerte, mueren con una paz, mueren con una esperanza, con una quietud en su corazón, porque saben a dónde van, porque saben que el Señor no va a dejarles ahí. Se quedará el cuerpo por un tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero su espíritu va con el Señor. Y un día, hermanos, en la resurrección de los muertos, dice la Escritura, nuestros cuerpos serán levantados. Pablo lo dice también: al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivan o vivamos, si nos toca a nosotros vivir para entonces, dice que seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Y si Él tiene ese poder para vivificar, levantar y dar vida a los muertos, que no pueda manifestarse en esa necesidad que tú tienes, en esa sequedad espiritual, en esa enfermedad, en ese problema. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que ese poder se manifieste en nuestras vidas. Pero yo te voy a pedir que antes que pienses en otras personas, piensa en ti, porque tú tienes que experimentar ese poder. Primero lo tienes que experimentar tú, para que puedas hablarle a otros y experimenten ese poder. Y si tú no has conocido a Cristo, y si alguna persona que me está oyendo o viendo a través de este mensaje en Facebook no ha conocido a Cristo, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy puedes decirle a Cristo que venga a tu corazón y decirle: quiero experimentar de Jesús en mi vida y quiero experimentar tu poder, ese poder que te levantó de entre los muertos y que está a mi alcance. Lo quiero experimentar. Si tú quieres hacer eso, ¿verdad?, pídeselo al Señor. Voy a pedir que se pongan de pie y que los que no han conocido a Cristo o no lo han aceptado en su corazón y quieran hoy aceptarlo, lo quieran invitar a su corazón y quieran decirle al Señor: Señor, quiero experimentarte, quiero invitarte, quiero experimentar tu poder. Te voy a pedir que ahí donde estás levantes tu mano. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, y ahí donde estás, levanta tu mano y le vamos a pedir juntos al Señor que venga a nuestro corazón, que queremos conocerlo, que queremos experimentar su poder, que queremos experimentar el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar por ellos. Si tú has levantado tu mano estando en este lugar o viendo este video, te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Padre, te doy muchas gracias porque hoy me has permitido escuchar que Jesucristo murió, pero que al tercer día resucitó victorioso. Por eso, Dios, quiero conocerte, quiero conocer a Cristo, y por eso lo invito a mi vida, lo recibo en mi corazón. Hoy declaro
que Jesucristo es mi Señor, que a partir de hoy Él gobernará y guiará mi vida. Díselo al Señor. Yo recibo a Jesús y hoy declaro que Él es mi Señor y mi Salvador. Quiero experimentar tu poder, Dios, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Quiero experimentar ese poder. Ahora todos los demás, los que ya conocemos a Cristo, díselo también. Repite conmigo estas palabras. Jesús, repítelo en voz fuerte si puedes. Jesús, cada día quiero conocerte más. Quiero experimentar tu poder. Ese poder que te levantó de entre los muertos. El poder de tu Espíritu Santo. Quiero experimentarlo cada día en mi vida, en cada necesidad, en cada situación, en cada problema. En el nombre de Jesús, yo recibo ese poder. Yo recibo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.